Don José. Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, tenemos muchas cosas en el tintero que conversar con ustedes, pero vamos a dar los informes del COVID-19 y las gráficas correspondientes. Ayer el Ministerio de Salud nos informó que tenemos 115.919 casos. Ahí está la curva, nos está indicando con claridad, con 633 casos positivos nuevos, de un total de 4.143 para 15.3% de positividad. La curva nos está indicando la polinomica que estamos bajo el control de la epidemia. Deme la siguiente, póngale un ganchito ahí. Ahí está. Esta curva es importante, porque esta es la curva que nos está expresando a nosotros. Una discusión que está en el momento, esa curva que usted está viendo tan apiñadita allí, es el comportamiento de los casos nuevos diarios de COVID-19 por millón de habitantes. Usted coge, por ejemplo, 633 casos de ayer y lo divide entre 4.2 millones y le da los casos por millón del día. Entonces uno cuando mira la dinámica de un virus, uno tiene que ver el comportamiento total global. Recuérdense que en este caso, del comportamiento de los casos por habitantes, por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, como el denominador es fijo, todos los incrementos, todos los casos van a aumentar. Y entonces la relación tiende a... Entonces uno mira la dinámica de cada uno de los pasos y observe que la curva tiene un lomo en su parte superior que va a afectar el total nuestro. Cuando uno mira la positividad nacional, está en 22,8, pero cuando uno segmenta ahora la positividad por los últimos tramos, nos estamos dando cuenta que la dinámica del virus está indicando otra cosa en este momento. Cuando veía ayer los estudios de Europa, solo 4 países de Europa, entre ellos está Alemania y Finlandia, y me dijo usted la República Checa, están por debajo de 20 por 100.000 habitantes. Nosotros estamos en el día de ayer por 12 por 100.000 habitantes y en 120 por 1 millón de habitantes. El Consejo Europeo de Control de las Enfermedades Infecciosas estima que deben estar de 20 por 100.000 los casos positivos para decir que el país tiene un determinado nivel de control sobre la expansión del virus. Nosotros estamos en ese rango, por debajo de 20 por 100.000. Eso es lo importante. No tanto el total, sino cómo a lo largo de la pandemia hemos ido nosotros administrando nuestras decisiones técnicas con el personal adecuado. La gráfica está elocuente. Mire la caída que hemos tenido, un pequeño levante, pero nos está indicando a nosotros que nuestros casos positivos por 100.000 o por 1 millón de habitantes están dentro de las normas que se están pidiendo para tener el control de este. Póngale un ganchito entonces ahí, a ese esfuerzo que ha hecho la República de Panamá. Y el otro importante, esa lámina que ustedes ven ahí, que diariamente la miran los médicos y los epidemiólogos, ahí está. La razón, siempre recuerde, de todas estas medidas es mantener el sistema hospitalario bajo control y que permita atender las otras patologías que tienen los panameños en los hospitales. Hasta ahora nos está indicando que el COVID no ejerce presión que sobrepase la capacidad hospitalaria y permite que nuestro sistema hospitalario siga atendiendo otras patologías. Ahí está, mire la curva cómo se levantó allá por julio, mire cómo ha venido bajando. Ese es un esfuerzo de nuestro otro equipo, el equipo que brega día a día, cuerpo a cuerpo, con los enfermos en toda una de sus categorías. Esto es importante y si me pasa la última lámina, ahí está el comportamiento de la mortalidad. Fíjese que nosotros, la letalidad nacional está cayendo a 2.1, estaba a 2.2, la letalidad global está por encima de nosotros, la letalidad en Estados Unidos es más alta, la letalidad en México es casi 10. Y nosotros tenemos 2.1, es una de las más bajas. En términos generales, nuestro país se encuentra en mejores condiciones, hemos desarrollado mucha más tecnología para esto. Bien, dicho esto, creo que estamos bajo control de esto. Antes de pasar a la primera entrevista, permítame, Fernando, hablarle sobre un tema que está en debate. El día de ayer, el periódico La Prensa publicó en un Hoy por Hoy sus preocupaciones con respecto a la línea de transmisión, de la licitación de la línea de transmisión que se debe construir entre el área de Sabanitas
hacia Panamá para traer toda la potencia y energía que produzcan nuestras plantas de gas en el área de Colón. Bien. En ese, hoy por hoy, hizo unas aseveraciones en la prensa que hoy contesta el director de la empresa de transmisión eléctrica, el ingeniero Carlos Mosquera. Para mí la nota es demasiado larga, pero poca información. Déjeme darle los números y usted verá y saque sus conclusiones, porque dentro de unas horas, un par de días, el organismo encargado de verificar las denuncias que presentaron los participantes en este proceso deberá de tomar la decisión si acoge o no lo que hizo la comisión evaluadora. Le doy las estadísticas. Esto es una licitación que se hizo el 20 de febrero del 2020, bajo este gobierno. Participaron 8 empresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas. Y fíjense que todas, salvo una, presentaron el mismo precio. 85.650.000, todas. Porque se acogieron una norma en el proceso de licitación que le permitía hacer eso. Esa es la primera cosa que usted debe tener. Entonces quiere decir que los pliegos debieron ser diseñados de otra forma. Pero cuando ocurre eso, y la ley lo señala, el empate se resuelve, y lo resolvió la empresa de transmisión de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del decreto ejecutivo 40 del 20 de abril, cuyo texto único forma parte de la ley 20, que establece que ante esas condiciones se tira un dado. La empresa coge un número y se tira un dado, y el que acerta queda de primero. Cuando se hace ese acto, el que queda de primero es el consorcio PCCM, el consorcio Colón-Panamá queda de segundo lugar, el consorcio SP3 queda de tercer lugar, la agrupación Sabanita-Panamá queda de cuarto lugar, el consorcio Sabanita-Panamá 3 queda de quinto lugar y el Calpatur Power Transmission queda de sexto lugar. Cuando se van a hacer, y lo que hace transmisión es abrir el primero. El quedó de primero. Fíjense qué pasa con el que queda de primero, que es el consorcio que encabeza la empresa panameña Celmec, con la empresa china PowerShine. Esta empresa, y esto quizás es lo que pedía el director del ETESA, que la prensa no dijo, porque en un editorial es poco todo lo que se puede decir, pero sí lo dijo la capa. Esta empresa fue descalificada por la comisión evaluadora, alegando lo siguiente, que no había presentado la empresa la lista de precios. Hay dos cosas. Hay el desglose de la lista de precios, que es obligatorio presentarse según el pliego de cargos, y esta empresa lo presentó. La lista de precios es otra cosa, que aparece pero no es de obligatoria presentar, porque la lista de precios se utiliza para cuando la empresa que gana la licitación presenta las cuentas. Entonces, el alegato fundamental de esta empresa panameña asociada con una empresa es que fue descalificada por una evaluación incorrecta o una interpretación incorrecta, porque ella sí presentó el desglose de la lista de precios. Y era la primera, y se decidió después coger con la cuarta o quinta. Y eso es lo que está en discusión, y eso está en la Secretaría de Contrataciones Públicas, que debe de tomar decisión sobre esto. Yo lo único que espero, y le digo esto porque creo que el director de AETESA debió explicar estas cosas. Si usted hace una licitación, y a mí me llama la atención inmediatamente que 6 empresas queden con los mismos precios. Sí. La primera cosa que me sale a la cabeza es que eso fue diseñado de forma tal que podía permitir esto. Entonces, las licitaciones se deben hacer lo suficientemente cerradas para poder que haya competencia de verdad. Todas se fueron abajo y una se fue arriba. Entonces hay que tirar un dado ahora. Se hizo. Y la que queda de primera se es descalificada por un acto que no es de obligatoria para la evaluación. Entonces, yo creo que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene que mirar esto con mucho cuidado, porque se trata de uno de los grandes proyectos que vamos a hacer durante los próximos años. Y cualquiera que sea la decisión debe estar apegada a la ley, Fernando. No puede ser cosas hechas que se malinterpreten. Bien. Esto lo vamos a estar siguiendo en las próximas horas y le daremos las informaciones correspondientes. Y mañana vamos a hacer un análisis, Fernando, de la situación financiera de Panamá comparada con Costa Rica. ¿Qué pasó allá y cómo lo manejamos nosotros acá?
Eso es una cosa importante, porque a lo fundamental es que el análisis financiero de la coyuntura no es la estrategia económica que el país. La estrategia económica del país para levantarse de esto requiere de mucho más consensos. Por ejemplo, uno de los graves errores del presidente de Costa Rica es tratar de imponer un acuerdo con el Fondo Monetario y su gobierno sin consultar. Claro. Y después que mete la pata, entonces llama al diálogo, pero él a la defensiva. En los países no se pueden dar esos lujos. Nosotros tenemos que enfrentar las reformas a la Caja de Seguro Social. Nosotros tenemos que enfrentar las reformas a la educación panameña. Tenemos que modernizar nuestra economía para permitir un desarrollo más integral del agro panameño. Necesitamos hacer algunas reformas importantes a nuestro sistema logístico. Necesitamos hacer un esfuerzo enorme para recuperar a los pequeños y medianos empresarios. Para eso requerimos de un sistema, de una unidad política nacional. De eso vamos a hablar mañana, ¿no? De las cosas que están pasando. Como decía Fernando al inicio de la mañana, cuando vea las bardas de tu vecino arder, se refiere a las vallas. No solamente las de un lado, sino no la barba, porque la gente piensa que es la barba, no, las bardas, por las tuyas en remojo. Porque cuando el río suena es porque algo trae. Fíjese lo que está pasando en Colombia, fíjese lo que está pasando en Costa Rica. La crisis de Costa Rica se la hemos venido advirtiendo nosotros aquí desde hace un par de años. La crisis en Colombia está a punto de explotar. En amén de lo que está pasando en la República Hermana de Argentina. Muy serio.